Nuevamente, paz hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor y como ya ha dicho nuestra hermana Eliana, bienvenidos todos a este tiempo de oración. Eh, Mis amados hermanos, como ustedes saben, los días miércoles que nos corresponde, tenemos una continuidad de búsqueda de oraciones en la Biblia de manera ordenada y de allí vamos sacando nuestras experiencias para profundizar en la oración. Y el método es que, en primer lugar, repasamos de manera muy general el último tema para poder concentrarnos en el versículo y en la oración que hoy día nos correspondería mirar, revisar, estudiar y reflexionar en la palabra del Señor. Así que sin más, hermanos queridos, vamos a compartir eh, las imágenes que tenemos preparadas para hoy, esperando en el Señor que podamos disfrutar de lo que tenemos, ¿cierto?, para nuestra edificación. El último tema que vimos se llamó Del vacío a la plenitud y estábamos hablando de David, seguramente se recordarán. David, que después de esa amarga experiencia que él vivió al olvidarse de orar, estamos en tiempo de oración y estamos hablando, y ese es nuestro tema central, tuvo un traspié muy feo, absolutamente feo, cayó en pecado y cayó también en el vacío espiritual. Y revisamos ya cómo David le decía al Señor, Señor, devuélveme el gozo, quiero encontrarme contigo nuevamente, y cómo el Señor le contestó su ruego y efectivamente le devolvió el gozo que él había perdido. Y decíamos que si bien es cierto, no existe una oración así que tangencialmente diga eso en el libro que estamos estudiando, que es el libro segundo de Samuel, pero sí miramos algunos aspectos del Salmo 51, que es una conmovedora oración y el que les recomiendo leer, hermanos, porque en realidad allí hay mucho, mucho para nuestra vida espiritual. Y terminábamos nuestra reflexión anterior con el, el, la expresión, ¿cierto?, del salmista cuando después de pasar por diferentes tristezas, angustias y vacíos, él hizo esta declaración que debe ser una declaración útil espiritualmente para usted y para mí. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, hermanos amados, vayamos a la presencia del Señor, porque cuando estamos en su presencia hay plenitud de gozo. Y esto tiene mucha relación con lo que hoy día vamos a mirar para honra y gloria del Señor. Tiempo de oración, cuando Dios dice no, es el título que hoy día hemos traído para que a través de este título y a través de este versículo que vamos a revisar, hermanos amados, podamos sacar lecciones espirituales edificantes para nuestra vida de oración. Y como introducción, hermanos, les comento que seguramente ustedes tienen muchas experiencias de que en alguna oportunidad en su existencia diaria alguien le ha dicho que no, ¿verdad? Y a veces ese decir que no es algo que se transforma en algo complejo. Anoche, precisamente a la hora de la reunión, por eso que le escribí a la hermana Eliana, pero después no le pude contestar, porque resulta que tenía que ir a comprar una receta que la esperé todo el día porque debía consumir unos remedios que el médico me dijo, tienes que tomar esto 8 y 12 horas antes de venir a la consulta porque quiero revisar algo. Bueno, todo salió bien, gracias al Señor, pero hablo de anoche. Esperé todo el día la receta, me llegó la receta, pero justo cuando estábamos
comenzando la reunión, salí inmediatamente a comprarla porque acá donde yo vivo ya 8:30 están cerrando, por lo tanto tenía poquito tiempo y por primera vez voy con una receta en un celular. Siempre las recetas hasta ahora las había recibido escritas y voy con la receta en el celular y la niña que me atendió me dijo, lo siento mucho, no le puedo vender esta receta en un celular porque los medicamentos que usted va a tomar son medicamentos delicados, tiene que venir la receta escrita porque yo tengo que sellarla, tengo que timbrarla, tengo que esto y esto otro, no le puedo vender esta medicina. Y yo dije, voy a perder la hora. Y ustedes saben lo que significa perder una hora al médico, ¿no? Así que tuve que insistir con bastante fuerza para que la niña llamara a su jefa y su jefa revisara mi situación y viera si es que me podía vender la receta o no. Y hasta ese punto la respuesta era no. Simplemente no le podemos vender esta receta. Y qué feo es, hermano, cuando uno le dice no, ¿cierto? Y no, y no, y no nomás, pues. ¿Ha tenido usted alguna experiencia así? Bueno, hermano, si es feo, si es frustrante que alguien le diga no a algo que uno necesita con urgencia o conseguir, ¿cómo será de frustrante cuando Dios dice no? Hoy día es lo que vamos a mirar en la Biblia, porque la oración y la experiencia que hoy día vamos a revisar en el segundo libro de Samuel, hermanos, está relacionado directamente con esta situación y circunstancia. Tenemos que ir al libro segundo de Samuel, capítulo 12, allí vamos, en nuestra revisión de las oraciones que aparecen en la Biblia. Y aquí aparece una oración muy intensa, muy intensa. Es David que ahora está rogando por su hijo. Betsabé había quedado, cierto, embarazada y la historia ya la hemos revisado. El niño enfermó de muerte. Entonces dice la Biblia, David, ¿qué hizo? Rogó a Dios. Allí está la oración, ¿la ven? Entonces dice, rogó al Señor. David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¡Qué intensa oración! Notemos el detalle de que no es una oración sencilla, no es un pequeño tiempo de oración, es una noche de oración. ¿Ha pasado usted alguna vez una noche orando toda la noche? No sé si ha pasado, pero la verdad es que esto nos habla de una experiencia muy profunda, muy fuerte. Toda la noche orando por su hijo, por la salud de su hijo, para que su hijo viviera. Pero la Biblia nos dice en 2 de Samuel capítulo 12 y del versículo, 15 en adelante, que el Señor le contestó a David, ¿sabes qué, David? No, el niño no va a vivir. Y el niño murió. Fuerte la experiencia. Pero hermanos amados, para caminar en la dirección que hoy día queremos reflexionar, miramos a David y entendemos y vemos que él ha tenido una reacción sorprendente, pero sorprendente. No se enojó, no renegó, no se desesperó, no se desorientó, sino que miren lo que hizo. Y sobre esto, hermanos, hoy día estamos reflexionando en algún sentido. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas.
y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y reclamó y puso cara larga y se puso, se angustió, ¿no? Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hermanos amados, esta es una experiencia, como dice el título, sorprendente. David, al recibir la negativa de Dios, dice que fue a la casa de Jehová, fue al templo y adoró. ¿Cuán importante es la oración? Es la adoración. Sí, es la oración, ¿por qué no? ¿Cuán significativa es la adoración, hermanos, a Dios? Aun cuando sintamos que Él no responde exactamente como yo le estoy pidiendo, es lo que miraremos de manera puntual esta tarde. En primer lugar, vamos a ir a mirar lo técnico, porque es bueno que lo tengamos en mente y en lectura y después en espíritu en esta tarde. Vamos a decir, hermanos, que la palabra adoró en el original, ¿cierto? Implica un acto físico y espiritual de rendirse delante de Dios, reconociendo su grandeza, soberanía y autoridad. Implica sumisión total a la voluntad divina. Es un reconocimiento del poder y la justicia de Dios, incluso cuando sus decisiones son difíciles de aceptar, como en este caso. Una actitud interior del corazón que acepta y honra la voluntad de Dios. Esto implica el concepto y adoró. Por supuesto, hermanos amados, entendemos en esta tarde que una adoración como esta, en medio de una respuesta humanamente negativa, es una experiencia espiritual y profunda. Es reverente, porque se postra y reconoce a Dios, en el caso de David. Es sumisa, acepta la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa. Es confesional, reconoce que Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Es adoración en medio de la pérdida, porque es una oración madura y profunda. Todo esto, hermanos, implicaría el concepto y adoró. En la Biblia, disculpen, encontramos una ilustración viviente que tiene relación con una historia que usted y yo conocemos de más. Abraham e Isaac, ¿se recuerdan cuando el Señor le dijo, toma tu hijo y llévalo para que lo pongas en un altar y lo sacrifiques? Mira lo que dice la Biblia. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Allí está la frase clave o la palabra clave, y adoraremos. Y lo traigo a colación porque la palabra adoraremos que aparece aquí es exactamente la misma que aparece en el texto de Segunda de Samuel que hemos tenido a la vista. Estamos hablando del mismo tipo de adoración profunda, en medio de la angustia, en medio del no saber exactamente cómo va a actuar el Señor. Abraham dice va a ofrecer a Isaac, mostrando una adoración que implica obediencia total y confianza en Dios, aun cuando no entiende todo. Así que, hermanos, esta ilustración viviente nos ayuda a entender lo que hoy día estamos hablando. Ahora, la Biblia nos da varios consejos y varias miradas, que es lo que hoy día vamos a repasar
de manera muy puntual respecto de esto de la adoración. ¿Qué implica adorar a Dios igual como lo hizo Abraham, igual como lo hizo David? Aquí tenemos entonces, hermanos, la necesidad eh, de orar, de adorar, aunque las circunstancias sean contrarias. Y el texto es muy conocido también. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las circunstancias, hermanos, sean contrarias, nosotros en nuestro espíritu, en nuestro interior, tenemos que confiar, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos, tenemos que adorar al Dios de nuestra salvación, que es un Dios grande que tenemos lleno de misericordia. Ahora, hermanos amados, es importante, creo, esta tarde, considerar también de que aunque el alma, ¿cierto?, esté complicada, estemos desorientados, debemos adorar a Dios por lo que Él es. Y precisamente en el Salmo 42, versículo 11, que está en pantalla, encontramos una declaración que nos habla de esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Mis amados hermanos, Dios permita que en cualquier circunstancia, como fue en el caso de David, nuestra alma pueda ser reorientada, pueda entrar a la paz de Dios, pueda dejar la tristeza y nuestra esperanza y confianza nos lleve a adorar a nuestro Dios siempre. Dios busca adoradores que le adoren incluso en medio del dolor. Y es por eso que el salmista escribió de lo profundo de su corazón, de las experiencias fuertes que él tuvo, esta escritura, hermanos, que hoy día es todo un mensaje para cada uno de nosotros. Bendeciré a Jehová, observen, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo implica incluso cuando la respuesta de Dios sea un no. Un no humano, por cierto, porque desde su punto de vista siempre su respuesta es una bendición para nosotros, pero es un no. Entonces, hermanos, la actitud de David nos enseña que adorar a Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Él. Nuestras circunstancias son cambiantes, nuestras circunstancias son irregulares, por lo tanto, nuestra adoración no debe estar basada en esas circunstancias, sino que debe estar basado en lo que es Dios, su grandeza, su providencia, su soberanía, su atención, su misericordia. 2, aceptar la voluntad de Dios es una forma de adoración profunda y madura. Por cierto, David ya había madurado en la fe, entonces aceptó la voluntad de Dios sin chistar, sin reclamar, porque era la voluntad de Dios. Tercero, cuando Dios dice no, Él sigue siendo digno de alabanza. Ya lo vimos y lo hemos leído en el Salmo. Hermanos amados, cuando el Señor nos diga no, no dejemos de adorarle, no dejemos de alabarlo, no dejemos de reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas. Y como reflexión práctica, hoy tal vez has orado por algo que no te ha llegado o por una respuesta diferente. La pregunta es,
puedes adorar a Dios como David, aunque no entiendas. Si es que no puedes, te llamo a reflexionar, hermano, para que te esfuerces y logres esta actitud espiritual que es tan significativa para Dios y que dará mucha paz y mucha tranquilidad a tu alma. La adoración genuina nace de un corazón que confía en la sabiduría, amor y soberanía de Dios. No es circunstancial, sino que es una cuestión de fe profunda y madura. Entonces, hermanos, David, en esta experiencia, cuando él escuchó la respuesta de Dios, que no era exactamente lo que él estaba pidiendo, dejó de lado sus emociones, dejó de lado su llanto, dejó de lado su angustia, ya hemos leído el texto, comió ya y fue al templo, porque en realidad él dejó de lado la emoción y actuó por convicción. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Cristo claramente habló de la necesidad de que los creyentes actuáramos por convicción y no por emociones. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, está hablando de la adoración, ¿lo ven? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos amados, es lícito que los seres humanos estemos llenos de emociones, llenos de lágrimas, de alegría, de pena, de conflictos y de dificultades. Es lícito, pero es más lícito que nuestra fe se base en la convicción que el Dios que tenemos es un Dios único, maravilloso, poderoso, providente, soberano, y que esa sea la convicción por la cual nosotros le adoremos y no por circunstancias pasajeras o transitorias. La adoración, hermanos, trae fortaleza y, por cierto, no podemos olvidar y nunca lo olvidaremos lo más importante de lo más importante que aparece en la palabra del Señor, que es las experiencias de nuestro Señor Jesucristo. Él adoró y conocemos ciertos detalles. Padre mío, ahí está el Señor adorando en oración. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y observemos, hermanos, que después que el Señor adoró con esta oración tan profunda, tan significativa como la de David, ¿cierto? Dice la palabra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esfuérzate, hermano, por adorar en cualquier circunstancia. Serás fortalecido. Dios te va a dar la claridad, Dios te va a mostrar las ventanas y las puertas que Él está abriendo para poder darte lo que Él te quiere dar. Fundamentalmente, hermano, respuesta y fortaleza a tu vida espiritual. No olvidemos que, como individuos y como iglesia, un mensaje que tenemos que dar al mundo es precisamente este: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Usted y yo, al ser creyente, tiene el compromiso de predicar al mundo con su vida, con su actitud, con su fe, que adoren al que hizo el cielo y la tierra. Pero esa predicación la podremos llevar adelante solamente cuando usted y yo aprenda a adorar al Señor en cualquier circunstancia. Hermanos queridos, adoración. Adorar al Señor cuando las cosas están
todas bien es fácil, ¿verdad? Pero adorar al Señor cuando sentimos que Él está respondiendo de otra manera, o cuando no entendemos su respuesta, o cuando no vemos su respuesta, no es tan fácil. Pero debemos esforzarnos para concretar esa adoración y entender que eso es cristianismo viviente, cristianismo práctico, cristianismo de paz, cristianismo de tranquilidad, cristianismo de confianza. Después que la niña me dijo que no me podía vender la receta, la jefa de la farmacia vino y me dijo que tampoco me podía vender la receta. Entonces pedí hablar con una persona todavía superior que me ayudara, y vino el químico, que siempre hay ahí un químico, y le expliqué todo lo que había detrás de esta receta y me dijo, ¿sabe qué? Se la voy a vender. Se la voy a vender. No le voy a decir que no, voy a correr un riesgo, pero se la voy a vender. Y me la vendió. Y gracias a eso hoy día pude hacer mis trámites. Hermanos, hermanos, en el caso del Señor, en el caso del Señor, el Señor dice su palabra, es tan misericordioso, es tan bondadoso, que aunque nosotros sintamos que nos está diciendo no, Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. Fue así con Abraham y fue así con David, los dos casos de los que hemos hablado esta tarde. Y aunque a veces, hermanos, veamos todo oscuro, y aunque a veces, hermanos, veamos todo siniestro, adoremos, adoremos. Y en la adoración seremos fortalecidos, y en la adoración vendrá una respuesta concreta, una respuesta clara, una respuesta de fe, una respuesta maravillosa que solamente Dios nos puede dar, porque sus caminos son más amplios, son más anchos, son más grandes que nuestros caminos. Esforcémonos siempre por adorar a nuestro buen Dios. La paz del Señor para cada uno de ustedes, amados hermanos.